¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a ¿Cómo vamos al aire? Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a ¿Cómo vamos al aire? El podcast que convierte los datos en conversaciones para construir una mejor ciudad y región. Hoy hablaremos de un tema que es clave para entender el desarrollo de nuestra región. Los resultados del reciente Índice de Competitividad Municipal 2024. Este es un ejercicio que realiza la Cámara de Comercio de Bucaramanga anualmente y mide cómo están los municipios del nororiente colombiano en su capacidad para generar desarrollo, productividad y bienestar. Estos resultados ubican los 4 municipios del área metropolitana de Bucaramanga dentro del top 21 entre las 90 ciudades evaluadas. Refleja un desempeño sólido a nivel regional. Bucaramanga es el municipio que lidera el ranking general con 5,79 puntos. Está seguido por Girón en el puesto 16 con 5,17 puntos. Piedecuesta en el puesto 20 con 5,11 puntos. Y Florida Blanca en el 21 con 5,03 puntos. Pero para profundizar en este tema, nos acompaña hoy Ismael Estrada Cañas. Ismael es director del Centro de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Ismael, bienvenido a este espacio. Carolina, muchísimas gracias por la invitación. Es, por supuesto, un placer estar en este programa conversando sobre los resultados del Índice de Competitividad Municipal, entre otras porque los resultados del índice o la visión que tiene el índice se complementan bastante bien con la filosofía que Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Ha venido imprimiendo a sus informes sobre calidad de vida, porque al final lo que nos interesa, Caro, es más allá de tener una medida de cuán competitivos somos, es cómo ese nivel competitivo impacta en el bienestar social en nuestra región. De acuerdo. Gracias, Ismael, por aceptar esta invitación. Y hoy vamos a conversar sobre qué nos dicen estos resultados, qué retos enfrentamos y cómo la competitividad se convierte en una herramienta para mejorar la calidad de vida de quienes habitamos el territorio. Pero para iniciar con esta conversación, empecemos por entender qué es el Índice de Competitividad Municipal. Bueno, Carolina, mira, el Índice de Competitividad Municipal es un ejercicio adaptado de la metodología que en 1969 el Foro Económico Mundial creó para medir la competitividad a nivel de países y que desde entonces de manera ininterrumpida ha venido haciendo esa medición anual. Es una metodología muy sencilla que pondera los pesos que tienen las variables o un conjunto, en el caso del índice global de competitividad, de 106 variables relacionadas con algunos pilares claves para entender la competitividad de un territorio, temas de salud, de educación, de medio ambiente, de producción dinámica empresarial, de innovación, entre otros temas importantes para que crezca la economía, pero sobre todo para que se desarrolle la región. Este ejercicio se bajó primero al caso nacional en el año 2013, con lo que fue el índice departamental de competitividad, un ejercicio desarrollado por el Consejo Privado de Competitividad en conjunto con la Universidad del Rosario. Luego en el año 2018, entendiendo la heterogeneidad
de los departamentos en Colombia, pues se crea o se adapta el índice para hacer una medición a nivel de ciudades capitales, de modo que desde el año 2018 tenemos un índice de ciudades capitales o un índice de competitividad de ciudades capitales. Bajo esa misma lógica, la Cámara de Comercio vio una oportunidad, entendiendo también que hay unas necesidades en unos entes territoriales más pequeños a nivel de municipios, entendiendo que la competitividad del departamento recae en la competitividad de los municipios, de manera que no podemos hablar de Santander competitivo si no estamos hablando de desencadenar procesos de desarrollo que mejoren esos niveles de desempeño competitivo en las regiones, en los municipios y sobre todo en los municipios del área metropolitana, que por supuesto pues son los jalonadores de todo el tema económico y social en el departamento. Entonces el ICM es una adaptación de estos índices que desde el año 2018 también de manera ininterrumpida hemos venido elaborando en conjunto con 16 instituciones de 6 departamentos hoy. Hoy estamos midiendo municipios no solamente de Santander, sino también de norte de Santander, Boyacá, el sur del Cesar, Arauca y Casanare. Y logramos tener dentro del conjunto de los municipios evaluados un total de 90. Y digamos que nos centramos en esos municipios porque constituyen el enclave económico de Santander. No puede pensarse en desarrollo, digamos, en un municipio al margen de lo que pase con sus municipios circunvecinos, de manera que entendemos que es necesario conocer lo que sucede en el área metropolitana para generar procesos de transformación aquí, pero es también necesario saber cómo le va y cómo están los socios naturales que tiene el área metropolitana en materia de comercio y, por supuesto, muchas problemáticas que podemos ver aquí están relacionadas con lo que pasa también en esos municipios de estos otros departamentos. Todo el tema de la migración, pues no lo podemos mirar al margen de lo que sucede en norte de Santander, y todo el tema comercial, pues de Santander y de transporte no lo podemos ver al margen de lo que sucede con Boyacá y con el sur del Cesar, por ejemplo. De acuerdo, Ismael. Nos dices algo importante y es que no podemos hablar de una competitividad departamental si no comprendemos qué está pasando con cada uno de los municipios que componen el departamento, pero adicionalmente compararnos con municipios pares, de economías cercanas. Y en el caso del área metropolitana de Bucaramanga, ¿cómo le fue a los municipios? ¿Qué panorama nos deja la medición del año 2024? Bueno, Caro, como lo mencionabas al inicio, los 4 municipios del área metropolitana de Bucaramanga se encuentran dentro de los primeros 21 escalafones en ese ranking. Creo que la principal noticia es que Bucaramanga vuelve al primer lugar del índice. El año anterior había quedado en el tercer lugar. Este año retorna Bucaramanga al primer lugar, pero pues más allá de que haya vuelto al primer lugar, lo que nos alegra es que digamos, los datos permiten ver unas mejoras en algunos aspectos en el área metropolitana que aún siguen siendo problemáticas, pero de alguna manera deja ver que ha habido un trabajo interinstitucional articulado para solucionar esas problemáticas. Yo creo que de lo que más le pesaba al área metropolitana de Bucaramanga y sobre todo a Bucaramanga, que lo baja ese tercer puesto en el ejercicio anterior, es todo lo relacionado con seguridad ciudadana. Y eso, si bien sigue siendo una preocupación el día de hoy, las cifras han permitido entender y ver que ha habido una disminución de los casos y ha habido de alguna manera una mayor efectividad del pie de fuerza institucional en el área metropolitana, que afectó positivamente en este caso lo que sucedió con Bucaramanga. No obstante, Caro, la cifra, digamos que este índice se mide en una escala entre 0 y 10, Bucaramanga está en 5,57 y eso, Caro, nos deja pues de alguna manera un sinsabor y estamos lejos aún de ese ideal competitivo. Es decir, el hecho de que estemos en el primer lugar no implica que estemos muy bien, es decir, tenemos una serie de retos como municipio en el caso de Bucaramanga, pero como área, 4 municipios conurbados que tienen unas problemáticas, Carolina, que son comunes, es decir, cuya solución no depende de lo que pasa en Bucaramanga, sino que se necesita una acción metropolitana, porque
todo lo que tiene que ver con estas problemáticas que hablaremos más adelante, pero seguridad, movilidad, etcétera, pues dependen de una acción unificada. No es posible solucionar esas problemáticas en Bucaramanga, dejando al margen de la conversación a Piedecuesta, Floridablanca y Girón. De acuerdo contigo, los resultados del índice, como tú mencionas, nos invitan a pensar el área metropolitana de Bucaramanga en su conjunto. Yo quiero que entremos en detalle y le contemos a la audiencia qué destaca el índice de cada municipio, porque si bien tenemos aspectos por mejorar en cada uno de ellos, también tenemos buenas prácticas en cada uno de nuestros municipios. Si pudiéramos destacar en 2, 3 indicadores, ¿cuáles asignarías como una buena práctica de cada municipio del área metropolitana de Bucaramanga? Por supuesto, es un ejercicio, digamos, interesante, es el ejercicio al que invitamos a las administraciones públicas, pero a todos los actores interesados en el desarrollo de esta ciudad metropolitana, y es a hacer una revisión exhaustiva de esos resultados, porque en efecto hay una serie de variables en las que hemos venido teniendo algunas mejoras cuantitativas y cualitativas, pero también muchos retos en otras. Yo creo que cabe destacar, digamos, de cada uno de los municipios algunos factores que les han permitido potenciar no solamente el tema económico, sino también social, y que pues nos tienen en las puntuaciones del ranking en las que estamos, sin ser triunfalistas, pero que son aspectos muy positivos. Yo destacaría en Bucaramanga lo positivo de su dinámica empresarial. Es decir, Bucaramanga, y si lo comparamos con otras ciudades capitales en Colombia, Medellín, etcétera, tenemos un tema muy positivo en materia de dinámica empresarial, unas tasas de natalidad empresarial, lo que podríamos llamar emprendimiento, que son superiores a la media nacional, ¿cierto? Y por supuesto, pues en Bucaramanga esta natalidad es mucho mayor que en todos los demás municipios del área y de todos los municipios evaluados allí. Y no hablamos solamente en cantidad, sino en proporción. Es decir, hay un talante emprendedor por naturaleza en Bucaramanga. Destacaría también del municipio de Bucaramanga lo relacionado con la atención de la primera infancia. Era una deuda que teníamos en los índices anteriores, siempre había una deuda allí, algunos problemas con los programas de vacunación, con la inversión en primera infancia, y hubo un salto notable en este sentido, digamos unas mejoras en los programas de vacunación a primera infancia, en triple viral, etcétera, que en últimas han llevado a tener unos indicadores de morbilidad materno-infantil que son muy positivos en el contexto nacional. De hecho, eso lo destacaría de Bucaramanga, y destacaría quizá también el tema de la complejidad del sistema financiero en Bucaramanga, es decir, una tendencia en la cual estamos viendo en toda el área, pero concentrado mayoritariamente en Bucaramanga, un aumento de la digitalización de las transacciones financieras y de las transacciones económicas en general de las personas y de los negocios. Es decir, cada día más la tienda se pasa al Nequi, y por lo tanto eso es muy positivo porque pues finalmente, claro, que una transacción económica se pierda porque no hubo un canal de pago, pues es una pérdida para la economía y es una transacción que no se puede recuperar. Y eso, digamos, esa dinámica ha sido muy positiva en Bucaramanga, unos índices de bancarización importantes y una complejización de los productos o del uso de productos financieros que han llevado, entre otras, a mejorar la dinámica comercial. Y bueno, nos damos cuenta no solamente por los resultados del índice de competitividad, sino que cuando analizamos esa positiva dinámica, pues ha impactado el desempleo de manera muy positiva también. Entonces estamos hablando que Bucaramanga consistentemente durante los últimos 2 años ha venido estando en el primer lugar como la ciudad con el desempleo más bajo, o entre esos primeros lugares a nivel nacional. Y eso no tiene una explicación distinta, Carolina, que hay un tejido empresarial formal y algunos seguramente informal que pues tiene una dinámica productiva importante y una dinámica comercial que permite mantener e incrementar puestos de trabajo. Eso es positivo en Bucaramanga. Muy positivo en el caso de Piedecuesta todo lo que tiene que ver con hábitat. Carolina, Piedecuesta se ha convertido en ese nodo de desarrollo urbanístico del área metropolitana de Bucaramanga.
entre otras por su clima, por pues algunas amenidades que ofrece el municipio hoy y que ha hecho que la actividad constructiva migre hacia allí y eso es positivo porque esto genera empleo, digamos, para mano de obra calificada y no calificada y pues como sabemos la construcción es un sector dinamizador por excelencia porque tiene la capacidad de hacer demandas de una multiplicidad de sectores que al final llevan a tener una muy buena dinámica en materia de empleo, de ingreso y por lo tanto de calidad de vida para los piedecuestanos. Eso es muy positivo para el municipio también. Para el municipio de Floridablanca destacaría el aumento de su sector industrial, claro, sobre todo en la parte del anillo vial y demás que ha estado creciendo, es muy importante. Una disminución importante de los casos, Carolina, de hurto a personas, entre otras, es decir, el municipio del área metropolitana que ha experimentado un cambio cualitativo, no solamente cuantitativo, en materia de seguridad ha sido sobre todo Floridablanca. Es hoy el municipio que presenta menos casos de todos los temas de seguridad ciudadana que te imagines. Y en Girón, bueno, destacaría de Girón varias cosas, pero sobre todo la parte de afectación de riesgos de desastre y de todos esos planes de mitigación que ha tenido el municipio, seguramente ha estado enmarcado también a nivel político ya en algunos temas de carácter nacional con todo lo que sucedió con la unidad de gestión del riesgo, pero lo que es cierto es que para el municipio como tal ha habido unas inversiones importantes que han logrado estabilizar zonas que representaban riesgo y en la medida en que el riesgo se mitiga, la competitividad aumenta y una mayor competitividad está relacionada con una mejora apreciable en la calidad de vida, en este caso de los gironeses. De acuerdo, Isma, muchísimas gracias por presentarnos estas buenas prácticas de cada uno de los municipios. ¿Qué nos muestra esto? Que tenemos fortalezas individuales que aportan al desarrollo metropolitano. Ahora ahondemos un poco en lo que todos han estado esperando y es ¿qué retos en común tienen los municipios del área metropolitana de Bucaramanga según este ejercicio que ustedes muy juiciosamente, muy técnicamente y muy rigurosamente desarrollan desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga? Bueno, Carolina, mira, infortunadamente los retos de los que vamos a hablar hoy no son nuevos. Y cuando digo infortunadamente es porque pues como ciudad metropolitana, no hemos planteado las soluciones de fondo y menos pues las hemos ejecutado. Hay 3 fenómenos, Carolina, que afectan por igual a todos los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, pese a que ha habido mejoras en algunos, hay que decirlo. Pero no obstante esas mejoras, esos fenómenos siguen siendo problemáticos y en últimas están traslapados esos fenómenos. Podría mencionar 3 retos muy importantes de corto plazo para mejorar no solamente la competitividad, sino la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Y esos 3 retos, el primero tiene que ver con movilidad. Una ciudad metropolitana que no tiene un sistema integrado de transporte masivo ha hecho que pues surja una oferta paralela, informal, todo lo que tiene que ver con piratería y mototaxismo, ¿cierto? Que genera un caos vial, ¿cierto? Tiene además, Carolina, unos costos más elevados porque la piratería en el área metropolitana de Bucaramanga es costosa, es decir, no es una solución barata, es una solución costosa, pero pues es que es la única alternativa que las personas tienen para moverse entre sus casas, que están en pie de cuesta, y sus trabajos que están en el centro de Bucaramanga. No hay otra manera. Y por lo tanto, claro, lo que estamos hablando es que cuando revisamos las cifras de inflación del DANE, pues dentro de los rubros que más le aportan a ese crecimiento generalizado de los precios es efectivamente lo relacionado con transporte. Y es porque a los ciudadanos metropolitanos estamos teniendo un impuesto adicional en el transporte. No tenemos una oferta pública y esa oferta pública genera unos mayores costos para las personas, es decir, eso al final pues va a reducir su canasta de consumo, o sea, eso tiene efecto sobre la calidad de vida.
por supuesto, más tiempos de desplazamiento y mucha inseguridad en el desplazamiento, seguridad personal en ese caso. La mayor parte de los mototaxistas, cerca del 60% según cifras de Fasecolda, no tienen un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Es decir, estamos hablando de todos los riesgos que se corren al estar en el transporte informal, ¿verdad? Y todo ese transporte informal, por supuesto no regulado, pues genera un caos vial, un irrespeto a las normas de tránsito, pues al final un tema de cultura ciudadana que uno percibe en el tráfico, importantísimo, que lleva seguramente a un aumento en las riñas en muchos casos, ¿cierto? Porque hay problemas, porque es una ciudad metropolitana que de alguna manera, Caro, se ha venido saturando, ¿cierto? Se ha venido sobredensificando en personas y en automóviles, dado que no ha tenido una solución de transporte efectiva. Y ese aumento del parque automotor sostenido, que se puede ver en las cifras del último informe de calidad de vida del programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, y que nosotros revisamos también en el índice de competitividad municipal, pues lleva a un deterioro de la calidad del aire, ¿cierto? Tenemos más vehículos no regulados, seguramente sin técnico-mecánica, entre otras, pues que están arrojando una mayor cantidad de material particulado al aire, y esa mayor cantidad de PM25, de PM50, pues finalmente termina teniendo unas afectaciones sobre la salubridad de todos los ciudadanos metropolitanos. Entonces, no es poco común ver que existen esos picos respiratorios en la ciudad a cada rato, y están relacionados, por supuesto, con los momentos en que las mediciones de la Corporación para la Defensa de la Meseta del área metropolitana de Bucaramanga, pues muestran que hay esas mayores emisiones de material particulado. Entonces, ese aumento, o más bien ese deterioro en la calidad del aire, por ejemplo, pues termina redundando en un aumento de los casos, pues, de enfermedades respiratorias para toda la población, y eso tiene un costo altísimo. Eso nos lo estamos ganando porque no estamos gestionando correctamente la movilidad en la ciudad. En materia ambiental pudieran mencionarse otros retos que tenemos también como área metropolitana, y de hecho que tiene que ver con más municipios del departamento, como por ejemplo la disposición de residuos sólidos. Tenemos una problemática allí bien compleja en el relleno sanitario, ¿cierto? Que lo hemos tenido abierto pues a punta de decisiones judiciales, pero que demanda una decisión o una solución de fondo que no hemos tenido hasta el momento. Y otro tema importantísimo para el área metropolitana es que pues nosotros somos los principales defensores del agua, ¿cierto? Y del páramo, y eso es necesario y es maravilloso, por fortuna así lo ha entendido esta ciudad. Sin embargo, hay un tema, y es que pese a que nosotros cuidamos nuestra agua limpia, tiramos a los ríos nuestra agua servida. Las aguas residuales tienen, con excepción de Florida Blanca, que tiene alguna planta de tratamiento que atiende a una proporción no mayoritaria del agua servida que tiene este municipio. Todos los demás son aguas residuales que llegan sin ningún tipo de tratamiento a los afluentes hídricos del departamento, y que van a ir aguas abajo por el río Sogamoso, por el río Lebrija y finalmente al río Magdalena. Entonces es absolutamente necesaria la acción para la construcción de una PETAR metropolitana que permita la descontaminación y que permita que le entreguemos a los ríos unas aguas servidas en unas condiciones que ella pueda tratar efectivamente. Y un reto importantísimo, además del medio ambiente y de la movilidad, no es un secreto, Carolina, y es el tema de la seguridad. Y mencionaba al principio que hemos venido mejorando, es indudable, pero no hemos mejorado como deberíamos seguramente, porque los casos siguen siendo cuantiosos en la ciudad. Ahora, todo el tema de hurto a personas, de hurto a comercios. Mira, en el año 2023, hicimos el año pasado la medición, en el año 2023 le quitó la inseguridad ciudadana, es decir, el temor de las personas a salir a comer a un restaurante, a salir a hacer compras a la calle, le quitó, es decir, es el factor no explicado, el 2% de la actividad comercial del área metropolitana. Y ese 2% significan 500.000 millones de pesos en un año típico.
Es decir, estamos hablando que la inseguridad le quita a Bucaramanga no solamente lo que se lleva a través del raponazo, sino que a través del temor que tenemos los ciudadanos de salir a la calle, de ir a sentarnos a un café, etcétera, le está quitando 500.000 millones de pesos, y eso es una cifra importantísima. Estamos hablando que eso es el presupuesto típico de un año del municipio de Florida Blanca, por ejemplo. Súper. Y hay un tema adicional importante, y es que estos tres fenómenos de alguna manera están traslapados, porque digamos, el problema de movilidad que tiene una oferta paralela, informal, de piratería, de mototaxismo, en algunos casos, digamos, estas mismas personas pues tienen un doble trabajo, ¿no? Entonces algunas de esas personas en algunos momentos pues utilizan el mismo medio, la motocicleta, no solamente para hacer carreras tipo mototaxismo, sino que lo utilizan para actividades delictivas también. Entonces, digamos que ese fenómeno se está reforzando a sí mismo, porque ha encontrado unas correlaciones en la ciudad metropolitana, de manera que no es un tema es decir, la movilidad no es un tema que le competa a Bucaramanga o a Girón o a Florida, sino a todos en conjunto, porque es necesario para esta ciudad metropolitana un sistema integrado de transporte masivo, entre otras, para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque tener un transporte masivo, ¿cierto?, seguro, confiable y además de todo, menos costoso. Eso le va a permitir a las personas mejorar sus posibilidades de consumo. De acuerdo, Isma, perfecto. Quiero destacar los retos que resalta el ICM, este ejercicio de medición. Son retos que también hemos identificado en el informe de calidad de vida, movilidad, medio ambiente y seguridad. Son temáticas en las cuales se debe trabajar municipalmente, pero también deberían ser trabajadas en conjunto. Claramente este ejercicio nos muestra que medir nos permite identificar buenas prácticas, pero también aquello en lo cual debemos mejorar. Acá tres aspectos importantes: insumos para los tomadores de decisiones, insumos para la academia, para que se investigue en estos temas, y una invitación a que pensemos el área metropolitana en su conjunto. Si solucionamos estos retos, podemos estar aportando más bienestar a los municipios, y también, por ende, competitividad. Y con eso doy paso a un tema, y es que se piensa que la competitividad está relacionada netamente con un tema económico. En la medición del ICM podemos ver que la competitividad no es solo un tema económico, sino también un tema de bienestar. Han mencionado varias de las dimensiones del bienestar. Hemos hablado de salud intrínsecamente, hemos hablado de movilidad, de sostenibilidad, de oportunidades, de economía. Entonces quisiera que cerremos con esta articulación que hay entre la competitividad y la calidad de vida en un territorio, y cómo deberíamos impulsar nosotros la calidad de vida para impulsar con esta la competitividad y demás temáticas que abarcan pues nuestra área metropolitana. Claro, por supuesto, eso es importante entenderlo, porque la competitividad no es en sí un fin, es simplemente un medio para garantizar mejores condiciones, de manera que los habitantes de un territorio puedan tener mejores accesos a bienes y servicios básicos, y estos mejores accesos van a llevar o van a redundar en unas mejoras apreciables en la calidad de vida. En últimas, de lo que estamos hablando, Caro, es que cuando una economía es más competitiva, es una economía que tiene una mayor productividad, y esa mayor productividad implica una mayor producción agregada, y cuando hay mayor producción agregada estamos hablando de crecimiento económico, y cuando ese crecimiento económico, digamos, implica aumentar el empleo, mejorar el acceso a salud, mejorar el acceso a educación y la calidad de la misma, acceder a mejores fuentes de financiación, etcétera, etcétera, procesos de innovación en las empresas, pues todo eso va a redundar, Carolina, en mejores oportunidades para las personas. Es decir, una economía más competitiva es una economía que crece, y cuando una economía crece en presencia de unas políticas redistributivas hacia la población en materia de empleo, de calidad y demás, pues eso va a llevar precisamente a que las personas tengan mayores ingresos, y mayores ingresos pues significa el acceso a mejores canastas de consumo, a la satisfacción de más necesidades y por lo tanto a una mejora apreciable en la calidad de vida. La competitividad no nos interesa
porque queramos figurar en un ranking. La competitividad nos interesa porque entendemos que es la vía más expedita para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas. De acuerdo, Isma, muchísimas gracias por tu intervención. Nuevamente, los resultados de este ejercicio son una invitación a seguir construyendo región, a mirar más allá de los límites municipales y trabajar juntos por un área metropolitana más equitativa, sostenible y próspera. Resaltamos nuevamente esta labor que desde el CIE se realiza para entregar datos e información al área metropolitana de Bucaramanga para que a partir de allí se tomen decisiones, entendamos cómo está nuestro contexto y cómo nosotros podemos mejorar en estos indicadores, que mejorando los indicadores claramente mejoramos todos los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este valioso espacio. Nos escuchamos en un próximo episodio de Bucaramanga ¿Cómo vamos?, el podcast que convierte los datos en información importante para nuestra región. ¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales.